Himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Que suenen las campanas del Evangelio por doquier. Que este tiempo que se aproxima a Navidad, ¿no? Aunque no es la fecha exacta, pero cualquier momento, cualquier tiempo es bueno para recordar que por su sangre hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido curados, que por Jesucristo hemos recibido esa salvación, la cual Dios nos ha permitido. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo la cambió, nos hizo sus hijos.
No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. Por Jesucristo podemos unirnos con un solo corazón, avanzando todos juntos por el Evangelio, predicando este Evangelio tan hermoso, de que por Jesucristo hemos recibido la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él dio su vida por nosotros, así dándonos la vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice, ¿no? Creer en su sacrificio, de que Él ha muerto por nuestros pecados, que al tercer día resucitó, y de esa manera nos ha dado también la salvación. Solamente podemos creer en Él y también cómo Él nos ha salvado. De esa manera dar el testimonio, el cual nos permite acerca de dónde nos ha sacado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque suerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo.
entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y Él conmigo está. Su otro nombre de Jesucristo es Emmanuel, el cual dice que está Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos a Él, realmente podemos creerlo, ¿no? De que Dios está con nosotros en cualquier situación, en cualquier dificultad, en cualquier problema. Él se encarga de las situaciones y las dificultades. Por Él somos más que vencedores. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Aquello que es más valioso, aquello que es más preciado, es gratis, porque es incalculable. El amor, la paciencia, la felicidad,
es algo lo cual no tiene un precio para este mundo. Por Jesucristo, por la palabra misma, podemos encontrar esas riquezas, las cuales nos dan esperanza para poder seguir adelante. También así saludamos a los hermanos que se comunican a través de las redes sociales, mediante Facebook, YouTube. También poder compartir, ¿no? Aquellos que están escuchando, en cualquier momento pueden escuchar, sea en la tarde, en la mañana, en la noche, y acompañados por la palabra. También tenemos a Radio Jerusalén, la cual está a las 24 horas con nosotros. Mediante esta radio podemos escuchar el Evangelio y la voz de los pastores que nos guían cada día. Por eso, ¿no? Sintonicemos Radio Jerusalén. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Cuando la palabra está con nosotros y nos guía día a día, realmente no hay nada imposible para Él, porque Dios está con nosotros. Dios nos permite su palabra, ese alimento tan preciado, para poder crecer en el Espíritu y así pasar cualquier situación, sin problema, con esperanza y logrando las luchas, mirando siempre a la palabra, mirando siempre a Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí, por la Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor,
poder, la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, solo necesitamos de Jesucristo para poder avanzar. Él avanza por nosotros, Él lucha las peleas. Vamos a orar, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro y podemos orar. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder avanzar con las diferentes actividades de su iglesia, Señor. Así también se aproxima el campamento, Señor. Usted permítanos abrir el corazón para compartir y para poder invitar a muchas personas para que puedan recibir esta palabra, Señor, tan hermosa, de que por Jesucristo somos limpiados, hemos sido lavados, hemos sido justificados, santificados, perfeccionados, Señor. Solamente por creer en usted es que podemos avanzar. En este tiempo, cuando hay muchas situaciones y dificultades en los corazones de las personas, cuán necesario es el cambio de la mentalidad, es recibir la esperanza en Jesucristo, Señor. Permítanos abrir el corazón, invitando a nuestros vecinos, también invitando a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado esta palabra, su evangelio acerca de la salvación, Señor. También permita que los hermanos puedan llegar también y escuchar la palabra, compartiendo este evangelio, Señor. Gracias, Señor, por los siervos. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor. Por todo esto se lo agradecemos. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Este tiempo, ¿no? Estamos próximos hacia el campamento mundial. Ya falta poquito y muchos estamos preparados, ¿no? ¿Ya nos hemos inscrito? ¿Ya hemos comprado los pasajes? Sí, amén. Realmente va a ser un evento extraordinario en el cual más de 20,000 jóvenes van a estar juntos. Realmente es una gran bendición la cual Dios nos da. Así también Dios quiere mostrar, ¿no?, cómo está trabajando con cada uno de nosotros. Por eso también nos permite el testimonio para poder hablar, para poder llevar, ¿no?, cómo nosotros estamos en este tiempo. ¿Podemos pasar a los testimonios, hermanos? ¿Quién quiere testificar cómo Dios está trabajando este tiempo en su vida? Cómo Dios también le permite llevar el evangelio. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, para mí es una gracia también estar esta noche en el culto, ¿sí?, de oración para poder conectar nuestros corazones y poder agradecer a Dios por todo lo que nos da a diario. Digo que es una gracia porque este último tiempo estaba como encargado de radio, ¿sí? Entonces siempre tenía que estar aparentemente siguiendo la transmisión, enlazando para que muchas personas escuchen también el evangelio, ¿no? Aparentemente yo estaba haciendo bien, aparentemente era un trabajo sacrificado, ¿no?, poder también estar acá en el culto con ustedes, pero solamente era un pensamiento, ¿no? El siervo me decía, organizando tiempo, coordinando las cosas, mejor va a ser tu vida. Y tiene mucha razón, porque nosotros debemos ordenar también nuestro tiempo, debemos pensar profundamente, porque ese es el corazón de Dios. Dios realmente planeó todo en su corazón, y una vez todo culminado, recién empezó realmente a formar todo por medio de su palabra. Entonces mi vida también de esa manera,
puede ver que si tengo tiempo también para escuchar la palabra, para que no crea que por mí muchas personas están escuchando el Evangelio, ¿no? Sino que Dios está trabajando, Dios se abrió ya muchas puertas, entonces Dios tiene el propósito también para que muchos hermanos de muchos municipios donde llega Jerusalén Radio puedan escuchar. Estoy muy agradecido porque realmente escuchando al siervo nos damos cuenta de que nosotros necesitamos la guía, mi vida necesita la guía realmente. Yo separándome de Dios, creo que yo nomás puedo hacer las cosas, que yo debo cuidar a mi familia, que yo debo esforzarme mucho para ganar el corazón de los demás, pero solamente es mi pensamiento. Gracias al siervo, gracias a la iglesia, puedo darme cuenta que estoy errado, que estoy equivocado, porque Dios ya lo hizo todo y lo hizo perfecto. Entonces Dios, la palabra dice que me dio sabiduría, que también me dio el corazón de Jesucristo también para que yo pueda avanzar. Este tiempo estoy muy agradecido porque mi hija sigue creciendo dentro de la iglesia y mi esposa también sigue acompañándome dentro de la iglesia. Yo por la gracia de Dios también hace 4 años que conocí este evangelio, 3 años de seminarista. El primer año de seminarista me casé, entonces estoy muy agradecido con Dios. Mi hija sigue creciendo, yo veo el milagro de Dios también en mi hija, ¿no? Todos los días, porque tengo mucho temor que caiga por la escalera, que se apriete los dedos con la puerta o que se salga afuera cuando la puerta está abierta y se la lleven. Tengo mucho temor, pero puedo descansar en Dios, porque puedo dejar en manos de Dios. Dios, usted es el único que puede cuidar. Yo no puedo cuidar a mi familia. Yo lo único que hago es pelear nomás con mi esposa. Me enojo de todo, ¿no? Entonces, pero igual ahí está el corazón de Dios también en mi esposa para seguir conmigo. Por eso sé que este evangelio, aunque tengamos problemas, podemos solucionarlo. Podemos mirar a Dios y Dios puede solucionar nuestro problema. Este tiempo también mi padre otra vez volvió al hospital. Y yo me pregunto, ¿no? Dios, ¿por qué tantas cosas tengo que pasar? Aparentemente sí, mi familia está bien, pero ¿qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con mis hermanos? Pero me llegan pensamientos también, ¿no? Y si voy y le ayudo, y si voy y ordeno las cosas y después vuelvo, tengo mucho pensamiento. Pero también mi esposa me dice, ¿qué vas a hacer allá? ¿Cómo vas a ayudar? Mejor es confiar en Dios. También expresando al siervo, el siervo dice, mejor es confiar en Dios. Jorge, esta situación tú decides en tu vida, una bendición, una maldición. Velo como una bendición. Esta situación de tu papá más te hace buscar a Dios. Y es verdad, porque a veces no tengo emoción de levantarme, porque digo, ay, otra vez lo mismo. Pero este tiempo que papá otra vez volvió al hospital, más temprano, busco a Dios agradeciéndole gracias porque puedo ver a mi familia durmiendo a mi lado, a mi hija igual durmiendo, entonces estoy muy agradecido. Entonces yo solamente digo que Dios ya me dio su promesa, entonces tú y tu casa serán salvos, entonces sé que en algún momento, no sé cuándo, pero sé que ya Dios va a cumplir. Entonces estoy muy agradecido por eso. También este tiempo Dios quiere enseñarme de diferentes maneras cómo realmente es la vida de fe, la vida de creencia. Solamente es creer en su palabra, no en mi pensamiento, no en mi sí mismo, porque de verdad lo único que yo sé hacer es destruir y pelear. Eso sí sé hacer bien. Después otra cosa, de verdad, lo único que sé es arruinar, ¿no? Las cosas que, el propósito de Dios. Quiero compartir con ustedes un versículo que también eso me permite avanzar. Está en Corintios, 2 de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta palabra realmente me llena también de fortaleza el corazón y me hace avanzar, porque Dios de verdad dio todo a Jesucristo. Dio todo a Jesucristo, entonces simplemente nosotros
recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, porque somos hijos de Dios. Entonces esta palabra me llena de fortaleza el corazón y sé que mi situación me puede decir lo contrario, pero volviendo a la palabra y mirando a Dios, todo ya está solucionado en mi vida. En mi corazón hay mucho agradecimiento, mi familia está creciendo, entonces también eso está en mi corazón, ¿no? Mucha alegría, mucho gozo. A veces nos ponemos a hablar con mi esposa y decimos, no nos ha faltado nada hasta ahora. Dios nunca ha permitido que nos falte nada. Entonces, yo estoy muy feliz. Entonces, este bebé que va a llegar también va a ser felicidad para mi corazón. Es una gracia, es otro milagro más de Dios que me muestra. Yo le decía a Pastor Andrés, pastor, mi esposa está embarazada. Entonces, sí, lo escuché. Entonces, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar de qué? Me decía, no, va a ser tal vez más estrés. Después me dice, no, Dios te ama tanto que te sigue bendiciendo, entonces quiere trabajar en tu vida, no tengas miedo, la iglesia realmente puede guiar tu vida. Así que bota tu pensamiento y mira solamente a Dios y cree en su palabra. Si dice Dios está contigo, esa es la verdad, Dios está conmigo. Si dice Dios, yo te voy a ayudar, entonces esa es la palabra, Dios me va a ayudar, no te va a dejar solo. Por eso quiero pedirle su oración, hermanos, porque de verdad nuestro corazón es cambiante. Aparentemente estoy dentro de la iglesia, aparentemente seminarista, vivo con un corazón agradecido, pero el corazón es cambiante. Solo Jesucristo puede vivir en la iglesia, dentro de la iglesia, solo Jesucristo puede vivir. Jorge no puede vivir, Jorge quiere escapar. Entonces Jesucristo teniendo en el corazón nos puede ayudar para seguir avanzando. Le pido oración por mi familia, que Dios siga bendiciendo grandemente y que también nos dé el corazón para seguir predicando este evangelio, porque la promesa del pastor Oxopar que le dio Dios es que todos van a escuchar el evangelio. Y también otra de su palabra al pastor Oxopar es que si hoy nos echamos a dormir, mañana nos levantemos con esperanza. Entonces así de esa manera también yo quiero avanzar este tiempo, mirando solamente a Dios para que Él pueda seguir obrando y trabajando en mi vida y ver su obra, su gracia que ya me dio. Eso quería compartir realmente, hermano, con todos ustedes. Gracias. Cuán importante es ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, reconocerlo siempre a Él y que también Él nos da las herramientas suficientes para poder avanzar. También nuestros hijos, las personas que tenemos cerca, también son instrumento para llevar el evangelio. Sí. Un último testimonio, alguien también quisiera compartir. Sí. Buenas noches, hermanos. Es muy hermoso, ¿no?, escuchar los testimonios, cómo Dios trabaja. También yo, que voy a testificar y cómo tan rápido, ¿no? Mi corazón se olvida por algún afán, rápido Satanás quiere robar, ¿no? Cómo Dios también me da a mí, se glorifica también, ¿no? Me utiliza también, Dios me bendice, ¿no?, en mi familia. En este tiempo, como estamos con los voluntarios, pastor bien claro decía, ¿no? ¿Ustedes qué quieren? Que los voluntarios aprendan muy bien su área, decía, que al final el resultado va a ser, aprendió muy bien esta área, trabajó así. Ese va a ser el resultado de ustedes, decía, ¿no? Como encargados de voluntarios, hay áreas, ¿no?, donde se están inscribiendo y están apoyando los jóvenes nuevos, ¿no?, prácticamente nuevos, llegan, pero así un poco, pastor, compartía, ¿cuál es el objetivo? Solamente predicar el evangelio. Ay, pastor, pero se van a escapar, así no, ellos no han venido por la iglesia, sino vinieron por la fundación, así, hay mucho pensamiento, pero pastor decía, no importa, aunque sea con uno, eso es un alma delante de Dios, solo ustedes tienen que predicar, ganen su corazón, vamos a servirles a ellos, vamos a compartir con ellos, vamos a ganar primero su amistad, vamos a unir nuestro corazón a ellos, sí, entonces, eso es, ¿no?, ahora el objetivo.
Dios permite que a través de este cargo también yo pueda doblar rodillas para esto, ¿no? No solo por mí, sino también por los hermanos encargados de las áreas. Muchas veces no miramos y no sé, nuestro corazón a veces se quedó como paralizado, ¿no? Ni para contestar mandamos mensaje ni para contestar el mensaje, ¿no? Nos cuesta, parece, poner el dedo, aprender la cámara cuando estamos en reunión. Muy rebeldes, la verdad, ¿no? Yo soy así, creo que ese corazón también se refleja, ¿no? En los hermanos. Y por eso también pido, ¿no? Por mi corazón, y estando en este cargo, Dios me permite, aunque sea un rato vengo, ya Dios me permite una comunión. Aunque yo no pensaba tener comunión, me permite abrir mi corazón y me permite ver más allá, ¿no? De lo que yo estoy viviendo así chiquitito, porque con el hermano Rodrigo para coordinar, hasta eso es difícil. El hermano dice negro, yo digo blanco, ¿no? No podemos entendernos. Ay, nos exhortamos, él me exhorta, yo también le exhorto, pero después ya vuelve a fluir, ¿no? Eso, como dice la palabra, hierro con hierro se aúsa, dice, ¿no? Así Dios está trabajando. Y es muy divertido, hasta ahora me estoy divirtiendo, ¿no? Y entonces estoy disfrutando cómo Dios trabaja. A veces, ay no, ¿cómo voy a hacer así? Yo no sé dirigir grupos, yo no soy líder. Así me pongo, ¿no? Mi límite, mi pensamiento, pero cuando ya estoy ahí, ya sale nomás. Entonces yo veo, ¿no? Dios está haciendo, no es que yo haga nada. Dios ya me dio, solo que yo no quiero creer, ¿no? Entonces así está trabajando el Señor, y también podía ver en mi familia, recibiendo también, haciendo una comunión, un seminarista me decía, no, dobles rodillas. Ay, sí, yo no estoy doblando rodillas por cada situación, ¿no? Por mi familia, por mi esposo en este tiempo, y también por este cargo, por los hermanos, por los jóvenes, ¿no? Entonces, Dios, dame ese corazón para humillarme delante de ti, para quebrantarme delante de ti, pedir socorro, que tú seas que me guíe. Yo no tengo nada para hacer, no quiero levantarme un día y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sí tengo que servir, no, porque no sirvo, ¿no? No sirve eso, mi afán no sirve. Entonces, así me estaba levantando, y el lunes, ¿no? Escuchando en la mañana, yo siempre estoy en la cocina, ¿no? Haciendo mis cosas para salir luego, y estaba preparando los alimentos, y escucho una prédica, ¿no? De México, y justo un testimonio de un hermano que hablaba, ¿no? Que se había muerto hace 2 años su hijo en un accidente de motocicleta, y cómo a través de esa muerte, él dice, tantas veces yo predicaba en mi zona, mi familia, nadie escuchaba, dice, pero aunque es tan doloroso, su hijo joven, ¿no? Había muerto en ese accidente, pero a partir de ahí muchos escucharon, dice, ¿no? Y hasta ahora dice que habían llegado, ya se conectaron con la iglesia, sus vecinos. Así él decía, parece tan triste eso, pero cómo Dios aún así hacía, ¿no? Utilizaba, ¿no? Era bueno porque mi hijo está descansando en el reino de los cielos, decía, ¿no? Ahí está esperando. Pero a veces duele, ¿no? Y yo me ponía a pensar, mi hijo ahora con su moto, ¿no? Se traslada hasta la zona sur, desde donde vivo, Villa Salomé, hasta Calacoto, más allá es la agencia donde él está trabajando, y va por unos caminos por detrás, ¿no? Y un día me llevó, hijo, por aquí vienes cada día, y subir también, ¿no? Y me dice, sí, mamá, hijito, por eso yo tengo que orar. También tú con un corazón siempre humillado delante de Dios vas a ir, no vas a ir, yo apurado, afanado nada más. Nunca te olvides de tu padre, le decía, ¿no? Y ese día escuchando, mi corazón se congeló, no sé por qué, ¿no? Y de repente me puse a orar, a clamar, Señor, ten misericordia. Dejé todo, ¿no? Y me fui a clamar. Me dio como algo en mi corazón, no algo, tienes que buscar a tu padre, así. Entonces yo me fui a orar, así. Y cuando en la noche tenía una paciente virtual, ¿no? Y a las 9:30 bajo, mi hijo había estado así, lo veo todo ensuciado, ¿no? Todo barro. Y ¿aquí qué pasó? ¿Has llegado? Sí, tuve un accidente con la moto, dice, ¿no? ¿Qué? Y dice que le estaba subiendo por no sé qué calle, y de frente, dice, estaba con su novia, dice, ¿no? Y dice que de frente un auto borracho le impactó y les hizo volar. ¿Qué? Yo me quedé así. ¿Y qué? ¿Cómo estás? No, bien, mamá, no te preocupes, no te asustes, me dice, estoy bien. Solo me raspó y también
a mi compañera no le pasó nada, solo nos asustamos mucho porque así nos hizo volar, dice, ¿no? De frente impactó, dice, borracho, estaba borracho, dice. Entonces yo le miraba, ay Dios mío, cómo de verdad Dios escucha la oración del justo, ¿no? Ese día justo me daba a mí no sé, me hacía escuchar, me hacía derramar mi corazón. Señor, solo tú puedes guardar mis hijos, mi familia. Ten misericordia de mí, de mi corazón para mis hijos, para mi esposo. Así oraba, guarda su salida, su entrada y salida, así oraba, ¿no? Y mira cómo guardaba el Señor. No pasó nada, ¿no? Y dice que mi hijo incluso se levantó y se estaba escapando, dice. Y él agarró, más bien se había quedado trancado y le hizo responder, ¿no? Pero estaba bien, no pasó nada, ni la moto apenas así un poco se raspó, pero yo le decía, eso es la mano de Dios, Dios te guardó con sus ángeles, ¿no? Porque Él ya me había avisado, ¿no? Que solamente poner en Él nuestra confianza, a Él entregar tu vida, mi vida, de todos, y Dios ya estaba ahí, ¿no? Cumpliendo su promesa, ¿no? Dios dice que guarda nuestra salida y nuestra entrada, ¿no? Entonces Él está con nosotros hasta el fin, dice, ¿no? Estamos escuchando esa palabra. Por eso podía agradecer tanto al Señor, porque he visto ese día exactamente, ¿no? Cómo Dios ha guardado, también cómo busca a través de estar conectado con la iglesia o con los siervos. Dios también te hace ver, ¿no? Te abre otras puertas, te abre tu corazón hacia buscarle. Por eso puedo agradecer este tiempo mucho, ¿no? Por esto también. Y eso no quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Realmente cómo Dios guarda nuestra vida ante cualquier situación o cualquier dificultad. Por eso siempre debemos reconocer a Él, agradeciendo y sirviendo para la palabra, para que muchos así puedan recibir también la salvación. Vamos a ver a continuación el video acerca del campamento, video de lanzamiento de Encuentro Mundial en Sucre 2025. Podamos prestar atención y podemos ver, ¿no? Síganme. El Campamento Mundial, que se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo, es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Sí, este tiempo estamos preparados para poder ir al campamento. Sí, realmente va a ser un tiempo muy hermoso escuchando las conferencias, también siendo parte del campamento, siendo parte unos con otros, unidos por Jesucristo.
A continuación vamos a escuchar la prédica a cargo del evangelista Rubén Huanca, que nos va a compartir esta noche. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Vamos a compartir esta noche y luego al final también vamos a orar, ¿sí? Entonces, un poco corto voy a compartir esta noche. Busquemos el libro de Segunda Reyes. Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta versículo 7. En nuestra vida, hermanos, cuán bueno es, ¿no?, sembrar y también, después de que hemos recibido la salvación, trabajar para el Evangelio. Eso es muy importante. Nosotros recibimos la salvación no por nuestras obras, pero después de recibir la salvación, Dios también nos encarga trabajar. Y uno de esos trabajos principales es llevar el Evangelio. Eso es el trabajo fundamental, y algunos inclusive debe tomar como una profesión esa vida de predicar el Evangelio. Pastor Oxopark decía: yo quiero inclusive terminar mi vida predicando el Evangelio, dice. Entonces más su corazón, dice, inclina hacia África. En África yo quisiera predicar el Evangelio. ¿Por qué en aquel país? Humanamente también África tiene mucho sufrimiento. Y también su corazón de las personas también está muy quebrantado, y fácilmente puede escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, donde alguien te escucha la palabra, entonces hay alegría. Pero alguien que no quiere escucharte, entonces no hay como ni devolver también a esa casa. Entonces, cuando una familia o una reunión de mujeres, varones,
escucha, entonces da ganas, da gusto ir constantemente porque recibe, absorbe la palabra de Dios. Por eso pienso que pastor también así considera país de continente de África. Entonces, muy pocos, hoy en día, muy pocos son los que quieren vivir realmente hasta último día de su vida entregado al Evangelio, muy poco. Y eso también es nuestra meta de cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios me ha permitido esta vida? Y luego, ¿para qué Dios me permitió la salvación? Es para llevar la vida de creencia. En la Biblia sale algunos como pastores, algunos como evangelistas, algunos también como maestros, dice, maestros, ancianos, diáconos. Entonces, cada uno tiene fijado, Dios fijó ya en nosotros. Entonces, Él va a empezar, ya empezó, y va a usarnos, va a terminar también. Amén, hermanos. Por eso, importante es servir a Dios antes de que llegue una gran dificultad. Porque cuando llega la dificultad, hay veces en nuestro corazón no hay nada, vacío. Más inclina mi corazón hacia la situación. Pero si hay algo, recuerdo, yo viví así, yo pasé ese tiempo así, hay testimonio, hay trabajo de Dios en nuestra vida, entonces en momentos de dificultad, también de gran dificultad, eso ayuda. Un día, rey Ezequías, si no me equivoco, enfermó gravemente, dice. ¿Se acuerda? Enfermó gravemente, de muerte. Y sobre eso todavía Dios manda a su profeta, y su profeta le dice, ordena tu casa porque hoy morirás. Peor todavía. Dios, ¿cómo así a un enfermo puede torturarlo, puede quebrantarlo? Dios, por favor, por lo menos manda a tu siervo, a tu profeta y dile, no te preocupes, yo tendré misericordia de ti. Pero enfermó gravemente y sobre eso todavía le dice, ordena ya tu casa porque morirás. A veces no entendemos nosotros el corazón de Dios. Pero, ¿qué pasó? Se quebrantó gravemente rey Ezequías. No quería levantarse ni de la cama. Su esposa, sus hijos o amigos, familiares, hermanos, le servían. Él no quería ni comer. Se volcó la mirada hacia la pared y no quería ni comer ya. Así se quebrantó. Pero en un momento él reflexionó y dijo, Señor, acuérdate que yo también un día te fui fiel, Señor. Ten misericordia de mí. Cuando él delante de Dios se acordó, volvió su corazón hacia Dios, entonces Dios le dijo, está bien, te voy a dar más tiempo. Entonces así vivió más tiempo. En la Biblia sale 15 años más, pero después ya no sale que 15 años luego murió. Creo que vivió más. Entonces rey Ezequías también aprendió. Yo aparentemente vivo, soy rey, aparentemente leo la Biblia, hago hora piadosa, pero Dios me enseñó que yo estaba desconectado de Dios. Por eso no es garantía de que yo voy a la iglesia y estoy conectado. No es garantía de que yo vivo con pastor y estoy conectado, sino yo también tengo que revisar mi corazón. ¿Cómo estoy?
Entonces este tiempo, pastor, estaba compartiendo en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo, dice. 2 males. 1, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. 2, luego cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, dice. Entonces, pastor, estaba compartiendo, estas 2 son delante de Dios. Dios considera estas 2 cosas, estos 2 sucesos que sucede en nuestro corazón, eso considera peor maldad, peor pecado que un asesinato, que un adulterio. Pero ¿quién se duele de eso? Nadie se duele. ¿Quién dice, estoy desconectado? Eso es peor que inclusive como una enfermedad de cáncer. Cuando agarra una enfermedad, ¿cómo sentimos? Lloramos. Dios buscamos, por favor. Buscamos dinero, buscamos mejor hospital, nos movemos, oramos a Dios. Señor, quisiera nomás salir de esta enfermedad. Pero ¿quién se busca? Dice, ¿quién se duele porque está alejado de Dios y luego cavaron para sí cisternas rotas? ¿Quién llora? ¿Quién clama a Dios? Nadie se duele, dice. Pero Dios, eso es lo que considera más peor que una enfermedad de cáncer, un pecado físicamente. Entonces así pastor estaba compartiendo y esa palabra también me hacía reflexionar si ese hombre soy yo. No es por lo que yo viva en la iglesia o por lo que sea evangelista o porque sea un ministro. No, también mi corazón se aleja, se aparta. Señor, ¿cómo yo puedo conectar? Ayer nosotros teníamos comunión con pastor. Entonces este pastor nos compartía acerca de Abraham y su siervo. Entonces cuando ya su hijo Isaac ya tenía como 40 años, ya edad de casarse, Abraham también pensó, mi hijo ya tiene que casarse. Pero no sabía con quién casarlo. Abraham vivía en la tierra de Canaán. Entonces Abraham también mirando, ¿será que de mi amigo su hija puede ser esposa de mi hijo? O de aquel señor, o del, no sé, de una persona, de una familia, o aquella señorita. Abraham también miraría, pensaría, orando a Dios, mi hijo necesita tomar matrimonio. Pero Abraham dijo, no, mejor esposa de mi hijo, mejor de mi parentela. Entonces así planificó y luego llamó, porque Abraham ya era anciano, ya muy avanzado en edad. Entonces no puede ya salir, por eso tomó a su siervo y a su siervo le encargó ese mensaje. Siervo, júrame, vas a ir a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Entonces así le encargó, le hizo jurar. Entonces este siervo, al recibir esta misión, se sintió muy preocupado. Pero Señor, ¿qué pensamientos le llegaría? Señor, yo sé que tu hijo tiene que casarse, pero ¿cómo yo sé qué tipo de mujer tiene que ser adecuado para tu hijo? Al menos si yo voy y si por ahí la joven o la mujer no quiera venir, entonces ¿qué voy a hacer? Su siervo estaba preocupado. Peso le llegó. Él feliz estaba en un área. Era mayordomo, administrador. Pero
Abraham le cambió ahora ya no. Otro va a ocupar esa área. Tú ahora vas a ir en misión de traer mujer para mi hijo. Así le encargo. Señor, eso, ¿cómo voy a hacer yo? Y si por ahí la mujer no quiera venir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llevar a tu hijo? Y con tu hijo me voy a presentar. Entonces tal vez las jovencitas viendo a tu hijo, tal vez fácil, ya alguna va a querer casarse con tu hijo. ¿Llevaré a tu hijo? Así preguntó. Abraham, ¿qué le dijo? No vas a llevar, no lleves. Entonces, ¿por qué Abraham así le habló? Porque Abraham había visto el trabajo de Dios. Cómo Dios había trabajado desde que le llamó hasta ese día. Dios en todas situaciones, en todos los casos difíciles, Dios le había ayudado grandemente a Abraham. Entonces Abraham 100% estaba seguro, Dios también va a preparar esposa para mi hijo. ¿Quién era esa esposa? Era Rebeca. Y así este siervo luego fue y al principio estaba preocupado, pero Dios cómo trabajó y Rebeca vino, aceptó, vino Rebeca. Y se casó Isaac. Así fue. Pero, ¿cómo sale en la Biblia? Vamos a buscar aquí. Génesis, busquemos Génesis. ¿Cómo actuaba el siervo de Abraham? Eso es interesante. Momento. Génesis capítulo 24. Versículo 26. 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Ya. ¿Cómo sale aquí? Bendito Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi Señor, de mi amo. Ya, del corazón de este siervo no sale directamente: Señor, usted prospere mi camino, Señor, usted bendiga, usted trabaje en mi vida. Sino, ¿cómo sale? Bendice a mi amo Abraham. Prospere el camino, mi camino, por amor a tu siervo Abraham. Dios bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham. Así dice. No dice mi Dios, no dice mi Dios, sino Dios de mi amo Abraham sale. Porque Abraham le dijo: si no quiere venir mujer, entonces tú eres libre de este juramento. Entonces él, escuchando esa palabra, ya menos peso en su corazón. Y fue. Él se dio cuenta de una cosa: yo no tengo que trabajar, yo no tengo que procurar traer esposa para hijo de mi amo. Yo solamente soy un instrumento nada más. ¿Quién va a prosperar todo? Dios de mi amo Abraham. Dios
ama a su siervo Abraham. Yo soy instrumento nada más. Entonces, pastor, así nos estaba compartiendo. Cuando hay un evento también, hay veces en nuestro corazón llega peso. Yo tengo que hacer. Nosotros tenemos que lograr. Pero no, libérese de ese peso. Pero tampoco no haga nada. El siervo, Dios va a trabajar. Entonces no se quedó en ese lugar, sino caminó. 10 camellos juntó y cargó, no sé, muchas riquezas, regalos, entre ellos joyas. Y en aquel tiempo, ¿qué era el regalo? Era de oro, de plata, de esmeralda. 10 camellos. Un camello, ¿cuántos quintales alzaría? Casi 2, un quintal, mínimo un quintal. Entonces 10 quintales de regalo Abraham llevó para que la joven pueda aceptar y para obsequiar a su familia. Entonces no es que Abraham, este siervo, Dios va a trabajar, así no se quedó, sino pensó. Pero primero su corazón estaba libre ya. Dios ama a mi siervo Abraham. Entonces yo así, Abraham, así, estoy preparando y llevando, yo así me presentaré. Sí, siervo, ve en nombre de Dios. Dios va a enviar su ángel delante de ti. Así nos compartía. Por eso, hermanos, ustedes también. ¿Por qué uno se carga, dice? ¿Por qué uno quiere escapar? ¿Por qué uno quiere dejar este camino? ¿Por qué uno quiere así nomás ya vivir? Es que Él quiere presentar, Él quiere mostrar, Él quiere prosperar. En este tiempo, yo pienso, dice el pastor, yo creo, nuestro Abraham, como Abraham es nuestro siervo pastor Oxupar. Entonces Dios, por amor a Él, va a trabajar en nuestra vida, en Bolivia, en el campamento, por amor a su siervo Abraham, a su siervo pastor Oxupar, va a prosperar todo. Amén. Entonces libre, ¿no? Libre. Entonces ya no tenemos que hacer nada. No. Por la fe. Dios va a trabajar. Esta área también Dios va a trabajar. Pero sin peso ya, sin peso. Sino confiando a Dios. Dios ama a su siervo. Dios tal vez no ama a mí, pero Dios sí ama a su siervo. Y por amor a su siervo, sí o sí va a prosperar el camino. Por eso este siervo no habla, Dios, mi Dios, no dice, mi Dios, yo creo, no. Dios de Abraham, así, direcciona, entre a dos está, Dios y Abraham, ustedes. Yo nada que ver, yo solamente voy a observar. Yo solamente voy a ser como un espectador de cómo Dios va a permitir que una joven venga para esposa para Isaac. Yo voy a ser un espectador de cómo Dios va a salvar muchas almas aquí en Bolivia. Cuando pastor Kim Ki-sun había dicho 20,000, entonces 20,000, ¿de dónde va a salir 20,000? Apenas 1,000 podemos lograr. 20,000 participantes, voluntarios. Voluntario todavía. No, voluntario no viene. Por lo menos cuando pagan, por lo menos obligado un poquito viene. Hemos pagado, tenemos que participar. Pero voluntariamente no viene. Eso es nuestro prejuicio, nuestro pensamiento. Pero si el siervo de Dios dice 20,000, entonces 20,000 vamos a ver. Entonces aquí nosotros tenemos que quedarnos así nomás, 20,000 voy a ver, así nomás. No, invitar. En sus WhatsApps, ¿cuántos contactos tienen? Algunos tienen 3,000, algunos tienen 2,000. Entonces a todos ellos enviando el mensaje, entonces Dios va a ir trabajando. O ni un contacto tiene.
Mínimo tiene 500 uno, ¿sí o no? Yo creo que tengo 500 por ahí. Ustedes tienen más. A todos tienen contactos de grupos, y esos grupos de 200, de 300, de 500. Y así, primeramente, confianza, conexión con Dios pueda llegar en nuestro corazón, y luego Dios va a trabajar, hermanos. Así pastor nos contaba y nos animaba y también nos exhortaba. Ustedes les falta, dice, les falta la fe, les falta avanzar. Tiene que probar, tiene que dar un paso adelante, avanzar por la fe. Así nos compartía, ¿no? Y aquí también nosotros hemos leído ya una parte, vamos a buscar San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, versículo 30. ...29 y 30 vamos a leer. San Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, dice. No hay, dice, no hay. ¿Hay o no hay los que reciben por dejar eso? ¿No hay o hay? ¿Hay dice o no hay dice? Hermano Gregorio. No hay. No hay dice aquí, por eso yo no voy a hacer. No, más bien dice hay. Mal leyó, mal está leyendo la Biblia. No hay dice aquí, por eso yo no quiero dejar tierras, no quiero dejar padre, no quiero dejar hermano, porque no hay quien va a recibir. No, más bien está diciendo hay. No hay ninguno que no se haya quedado sin recibir, está diciendo. Dejó hermana, dejaste tu mamá, dejaste padre, dejaste madre, dejaste esposa, esposo, hijo, casa, tierras. Dejaron. Y ninguno quedó sin recibir recompensa, está diciendo. Amén. Por eso es importante trabajar para Dios. En este siglo también dice, en este tiempo también. La palabra está señalando a este tiempo. Así que no te desanimes, hermano. Siga. No, yo he servido a la iglesia y mi negocio fracasó. Entonces este versículo hay que cambiar. Yo trabajé, entonces algunos no van a recibir, debería decir. Pero no, aquí dice, ninguno se quedará sin recibir. Y por eso, los hermanos, con todo nuestro corazón, confiando en Dios, botando nuestro miedo, como el siervo de Abraham, y él entendió, Dios va a trabajar por amor a su siervo. Dios va a trabajar por amor a su Hijo Jesucristo. Dios va a trabajar por amor a su iglesia. Amén. Dios va a solucionar muchas cosas también. Va a recibir. Así que no es tiempo de desmayar, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de
vivir para sí mismo, sino tiempo de vivir para el Evangelio. Pero aquí una palabra sale, ¿no? 31. ¿Por qué escribió esta parte? Hasta 30 estaba bien. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Eso ya lo complicó ya Dios. Ya. Señor, hasta el 30 nomás era que hable, Señor. Muchos primeros serán postreros. ¿Qué quiere decir? Algunos, aunque escuche la palabra, pero no va a funcionar. Porque no cree. Vive, ha acostumbrado, ha madurado vivir mirando la situación o haciendo oído sordo a la palabra de Dios. Por eso muchos primeros serán postreros, dice. Y los primeros, recién llegó este hermano, entonces grandemente va a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cree, va a experimentar. Pero algunos primeros, como ya, no, eso no funciona, no va a funcionar. Así se queda. Por eso está diciendo, muchos primeros. ¿Quiénes son primeros? Yo soy el primero. Tú eres el primero. Serán postreros. ¿Qué quiere decir Dios? Señor. Entonces yo como con un corazón de postrero yo quiero presentarme. No con un corazón de yo soy antiguazo, hermano. ¿De qué sirve si no crees la palabra de Dios? Ni menciones eso. Más bien, piensa, botando todo este corazón viejo, acostumbrado a ese corazón. No la edad, no estoy ofendiendo a nadie. Corazón viejo, caprichoso, astuto. Ya no cree la palabra, ese corazón botando. Nuevo corazón. Esos nuevos corazones serán primeros. Amén. Así es, hermanos. Esta mujer, de Segunda Reyes, una cosa está sacando ante su siervo. Señor, dice, ¿sabes que mi marido murió? Dice. Pero ¿sabe cómo era tu siervo? Mi marido era temeroso de Dios, dice. Entonces, una cosa esta mujer había hecho. Siempre había empujado a su esposo hacia las cosas de Dios. No quiero ir a la iglesia. No, tú tienes que ir. Yo más bien me voy a quedar para vender. Tal vez así. No, mi amor, hoy domingo vamos a pasear. No, hoy es día de culto. Tú tienes que ir. Yo, si es posible, para pagar el banco, yo me quedaré. Siempre había empujado a su esposo. Por eso ahora está expresando, tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. ¿Sabes tú, señor Eliseo? ¿Sabes? Entonces Eliseo, ¿qué puede decir? Sí, yo me acuerdo. Tu esposo siempre estaba aquí. Siempre estaba atento. Siempre estaba voluntariosamente apoyando. Siempre me estaba acompañando. Sí, me acuerdo. Sí. Eso es lo que había hecho, lo bueno que había hecho esta mujer. Pero luego no debería venir dificultad, pero le vino dificultad. ¿Qué pasó? Murió su marido. Entonces ahí ya todo se vino abajo ya. Se habían prestado dinero del banco tal vez. Los acreedores ya llegaron ya. Un momento, claro, cuando falleció su marido, no, de la viuda, de los huérfanos tenemos que tener misericordia. Pero si no tiene a Dios, el banco, no va a tener misericordia. Un tiempito sí. Pero luego ya, una vez que ya estás un poquito calmadito, ya nuevamente ya. Tienes que pagar, señora. Sí, Señor. Todo había terminado. Sus parlantes, todo lo que tenía, sus televisores, todo. Solamente se quedó
creo que con un colchón de paja nada más. Y también un poquito de aceite en su cocina. No había nada. Porque el acreedor viene de otro lado, de otro lado. ¿Por qué así? Esta mujer, pienso que ella quería prosperar grandemente. Pero no sale muchas veces así, como uno piensa. Pero lo bueno, ¿cómo podía conectarse esta mujer? Vamos a volver con esto. Segunda Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, vamos a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y ahora está viviendo en una gran situación. Pero ¿qué es lo que le dio fuerza? ¿Qué es lo que le dio para que vaya al siervo de Dios? ¿Le animó? Eso, él había empujado siempre a su esposa. Hay veces tal vez también estaba peleando. Mire, ¿por qué yo pienso que empujó? Porque si no hubiera empujado, si no hubiera enviado siempre hacia la iglesia, hacia el siervo, entonces no tendría esta palabra. Mi siervo era fiel, temeroso, no diría, sino vergüenza tendría. Ahora esta situación me llegó porque yo nunca empujaba, yo nunca enviaba, nunca le llevaba a la iglesia. Pero aquí dice, mi siervo era fiel, entonces le enviaba. Por eso Eliseo también se acuerda, sí, yo sé que tu esposa ha muerto, era así, 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 así. Hermanos, yo también puedo entender, matrimonios igual. Esposo tiene que siempre vaya a la iglesia, esposa amada. Hoy día hay reunión de casadas. Dios quiere compartir, pastor quiere compartir, vaya. Eso es bueno. Hijo, hoy día hay reunión de jóvenes, reunión de estudiantes, vaya. Ahora están convocando voluntariado, hijo, participe. Pero ¿dónde estás empujando tú? Eso hay que preguntarse. ¿Dónde estoy empujando yo? Cuando un día llegue la situación para que recupere nuestro corazón, hijo, Dios nos va a ayudar. Porque nosotros también hemos servido a Dios. Dios va a tener misericordia. Esposa, no te preocupes. Esposo. Pero si no empujamos hacia la iglesia, entonces más miedo va a haber. No, yo no puedo decir nada a la iglesia. Esa parte, esta mujer fue ante el siervo y a Eliseo le habló: tu siervo, sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué te haré yo? Pero ¿cómo yo puedo darte solución, hermana? Hermano, yo sé que estás pasando situación, pero ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te haré yo? Dice Eliseo. A ver, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Todo ya lo había ofrendado, ya lo había vendido, ya lo había rematado para pagar las deudas. No tiene nada. No tiene ni qué comer. No tengo nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuando escuchó Eliseo, una vasija de aceite. ¿Aceite qué simboliza? Espíritu Santo. ¿Qué es Espíritu Santo? La palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Tiene por lo menos corazón para
predicar la palabra de Dios. Tengo la salvación, tengo la palabra de Dios, pero si ni eso hubiera tenido, ya ahí sí, ahí no sé cómo ya se puede ayudar, cómo ya se te puede ayudar ya. Un poquito de vasija de aceite, ¿qué significa? Por lo menos, aunque no es todo el corazón, pero tengo un pequeño corazón que siempre quiere también predicar el evangelio, escuchar la palabra, un poquito hay en mi corazón. Entonces el siervo de Dios, ¿qué dice? Eso, desde ese lugar entonces Dios va a trabajar. Pero si totalmente ni siquiera tendrías un poco de intención para Dios, eso ya es más grave ya. Pero un poquito de vasija de aceite, poquito de corazón hay. Eso es suficiente. No tiene entero, poquito. ¿Quién tenemos todo, 100%? ¿Quién quiere entregar a Dios? Nadie, ¿sí o no? Poquito tenemos, poquito. Entonces esta mujer así declaró: tengo una vasija de aceite. Ya, directamente Eliseo le dijo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, quiere decir mucho. Ve, sal, ve, ¿qué es ve? Ve. No estés aquí sentado, no estés quieto. Ve. ¿Dónde, Señor? Ve, no sé, dónde sea, ya eso, ya. Anda, salga, fuera. Ve. Camina, busca, golpea la puerta, llama, ve, anda, quiere decir. No estés quieto, no te quedes así. Pero Señor, también no, sal. ¿Qué cosa? Vasijas prestadas. Y luego de ese poquito de aceite vas a ir llenando a todas esas vasijas. Eso humanamente no funciona, eso. ¿Cómo va a funcionar? De un poquito de aceite vas a echar. Dios está hablando de: ¿quieres salir de la dificultad? ¿Quieres salir de la situación? Predicando el evangelio. Salí, ve, busca, no te quedes aquí. Muchas vasijas, no solo ya uno, ya predica uno, ya es suficiente. No, muchas, dice. Vasijas vacías, personas que no tienen la salvación. Vacías son, aunque tenga riqueza, todo. Pero si no tiene Cristo, si no tiene la palabra, si no tiene la salvación, vacío es. Ve, y muchas vasijas prestate. Prestó mucho, estaba echando aceite. En un momento, creo que uno de sus hijos dijo: ya tenemos ya muchas vasijas llenas, ¿para qué más? Cuando su madre le preguntó: ¿hay más vasijas vacías? Ya no hay, mamá. ¿Qué significa? Ya no salieron ya se conformaron. Entonces el aceite cesó, dice. Entonces Dios quiere derramar también su bendición, su gracia, constantemente. Pero en un momento, apenas la situación, la dificultad ya se soluciona, ¿cómo se vuelve nuestro corazón? Ya se calmó, ya se confió ya. Ahí otra vez se para la gracia de Dios en nuestra vida. Hermanos, así, tiene dificultad, situaciones, la única manera para nosotros es no pelear con las situaciones, no luchar, sino salir. Abraham, su siervo, partió, pero una cosa entendió: Dios va a trabajar. Esta mujer, yo fui al siervo de Dios, ahora está recibiendo guía de Dios. Y el siervo de Dios le está guiando, así hace. Sí, Señor, salió también. Ya con más confianza. Entonces Dios trabajó. En nuestra vida igual. Amén, hermanos. Sí, gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir y voy a
leer el anuncio